hablar de Chile y la República Parlamentaria que se extendió hasta 1925 con la sanción de la nueva Constitución. Para empezar tenemos que ver las características con las que contaba Chile hasta hacia 1870. Por un lado, se caracterizaba por tener una estabilidad constitucional virtualmente ininterrumpida y un sistema político multipartidista. Por otro lado, la economía mostraba un modesto crecimiento basado principalmente en la exportación de materias primas, por un lado provenientes de la agricultura y por otro por el mercado del cobre. Y finalmente la sociedad era una sociedad estancadamente rural, es decir, había una aristocracia en su mayoría blanca que controlaba el futuro político de toda la nación. A partir de 1870, estos rasgos con los que contaba Chile empiezan a mostrar una especie de desilusión por tres razones. En primer lugar, la depresión económica internacional hizo que Chile se tenga que apartar del patrón oro y adoptar un régimen de papel moneda inconvertible. Por otro lado, empezaron a surgir disputas internas entre los diferentes partidos políticos y finalmente ocurrió la Guerra del Pacífico en el desierto de Atacama. ¿Por qué? Por una creciente valorización de los nitratos que se encontraban en ese lugar. Esta guerra fue contra Perú y Bolivia, estos lucharon juntos por un acuerdo de mutua defensa, y Chile pudo derrotarlos por el gran sentimiento nacionalista que tenía este país. A partir de esto, hubo una serie de tratados por los cuales adquirió más territorio y entre ellos la zona, el territorio marítimo con el que contaba Bolivia. Después de la Guerra del Pacífico se instaura una comisión deliberativa sobre los nitratos, la cual recomienda devolver este sector a las empresas privadas y solamente que el Estado gane el impuesto de las exportaciones de estos nitratos. Es a partir de esto que empieza una gran influencia e intervención de Gran Bretaña en Chile que se verá en el futuro como también sigue repercutiendo. Este tema de los nitratos también se vio reflejado en la presidencia de Balmaceda, que comienza en el año 1886. Cuando Balmaceda asume, inicia un plan de desarrollo e infraestructura y en 1887 crea el Ministerio de Industria y Obras Públicas. Este plan de infraestructura contaba o iba a ser realizado con los ingresos provenientes de las exportaciones de nitrato, por lo cual no se le podía dar una cierta estabilidad, ya que estos variaban. A partir de 1888 comienza a colapsar la política de conciliación existente en Chile cuando los liberales empiezan a competir para adquirir cargos. ¿Qué sucede? Los liberales más fuertes presionan al gobierno y este se ve obligado a intervenir y estos cargan sus puestos. Se empezó a dar una crisis constitucional en la cual el gabinete de Balmaceda comenzó a perder elecciones en el Senado y de esta manera empezó a perder su apoyo en el Congreso. Finalmente, al verse totalmente debilitado, decide cerrar el Congreso. Se comenzaron a dar huelgas a lo largo de todo el país, principalmente en el norte, donde los trabajadores reclamaban una mejora salarial o aumentos a las empresas. Como las empresas se negaron, estos comenzaron a destruir, a quemar maquinarias, etc. Y el gobierno envió el ejército y se generó una gran represión. Se acercaba la fecha límite para aprobar el presupuesto en 1991 para el Estado y las Fuerzas Armadas, y si el Congreso no sesionaba, Balmaceda tenía dos opciones. La primera era darle la espalda a la Constitución y la segunda era establecer un gabinete en el cual el Congreso tenga confianza, un gabinete en el cual la magistratura confíe. Lo que sucede es que el Congreso forma una junta para hacerle frente a Balmaceda y lo desafía abiertamente y de esta manera comienza una guerra civil. Las fuerzas congresistas fueron apoyadas por casi todo el país y el ejército de Balmaceda contaba con armamento anticuado, no contaba con los ingresos de la industria del nitrato, por lo cual se veía debilitado en la guerra.
Finalmente, los congresistas derrotan a las fuerzas balmaceístas y de este momento se inicia la República Parlamentaria. La República Parlamentaria se caracterizó porque el Ejecutivo dejó de tener atribuciones con las que contaba antes. Por ejemplo, el presidente ya no podía intervenir en las elecciones del Legislativo. De esta manera, el Congreso pasó directamente a superar y a controlar el Poder Ejecutivo. Por otro lado, tampoco existían las mayorías gubernamentales, por lo cual el gobierno era preso de cambiantes políticas dictadas por el Congreso. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que la República Parlamentaria tuvo un gran desarrollo económico que trajo consigo diversos cambios sociales. El nitrato siguió siendo la base de la economía y eso se vio plasmado en la creación de grandes ciudades, el crecimiento de estas ciudades. Por otro lado, la industria se diversificó y se expandió y también la mano de obra que esta conllevaba, y en las ciudades grandes se dio modernizaciones como lo son el saneamiento, la salud, la educación, medios de transporte, etc. Pero a su vez, si bien había grandes avances en lo económico y en lo social, era un callejón sin salida, como lo dice el autor, en lo político. ¿Por qué? Porque justamente este desarrollo económico y estos cambios sociales hicieron visible la brecha que existía con otros sectores de la sociedad. Es decir, dieron a conocer la ineficiencia de políticas que pudieran solucionar esto por parte del Congreso. De esta manera se empezaron a dar muchas huelgas laborales a lo largo de todo el país, exigiendo mejoras en las condiciones y aumento del salario, y empieza a surgir el movimiento obrero organizado, que más adelante se organiza en la Federación Obrera de Chile. Durante la Primera Guerra Mundial, la situación social en Chile llega a su punto culminante, principalmente porque la economía sufre un gran deterioro por la caída de los precios del nitrato en el mercado mundial, del cual ya dijimos que Chile era extremadamente dependiente. De esta manera se comienzan a dar huelgas masivas en todo el país y enfrentamientos muy sangrientos entre el ejército y la población. De esta manera surge la figura de Arturo Alessandri Palma. Se caracterizó por hacer una campaña en la cual derrochaba energías personales y criticaba fuertemente a la oligarquía, y lo principal era que iba acompañado de un programa de reformas radicales. Este programa, cuando Arturo ya era presidente, en el año 1821, se encuentra con un fuerte obstruccionismo ministerial, un fuerte obstruccionismo del Congreso, hasta que finalmente en 1924 llegan a un acuerdo por el cual Alessandri iba a dejar de intervenir tanto en el legislativo y el Congreso iba a discutir algunos de sus proyectos de ley. Alessandri comienza a tener un acercamiento con los militares jóvenes, principalmente con Ibáñez, que fue quien le acercó un programa de reformas que ellos consideraban esenciales para el país, y Alessandri se comprometió a que iban a ser aprobadas, y si no eran aprobadas, en caso contrario, él iba a cerrar el Congreso e iban a trabajar en conjunto para diseñar un nuevo Chile. Ibáñez logra formar una junta con pretensión de cuerpo ejecutivo y se entrevista con Alessandri. En esta entrevista se puede ver que Alessandri creía poder controlar al ejército a su favor, pero también había una desconfianza en el Congreso por parte de Alessandri y esta junta. Finalmente, Alessandri termina renunciando y asume una junta provisional dirigida por 3 militares. Militares de los oficiales más viejos, por así decirlo, porque los oficiales más jóvenes, que estaban liderados por Ibáñez y Grov, se alejaban de esta línea de la Junta y como que entendían las preocupaciones sociales, económicas y políticas del país y querían una regeneración. El Congreso fue totalmente cerrado. En 1925, Grov e Ibáñez realizan un golpe de Estado e instauran una junta de gobierno provisional que termina siendo un gobierno civil provisional, en el cual el presidente fue elegido Belo Codedico, que invita a Alessandri a regresar al país. Alessandri regresa y en
en ese periodo de exilio había pensado los cambios constitucionales y se realiza una reforma en la Constitución, que es la reforma de 1925, por la cual el mandato se extiende a 6 años, se reducen las atribuciones del Congreso, se vuelve un sistema presidencialista fuerte y se establecen las elecciones directas. Las elecciones las gana Figueroa, en el cual a partir de 1927 Ibáñez llega a la posición de ministro de Interior. Pocos meses después Figueroa abandona la presidencia y Ibáñez la asume por los 4 años restantes. La presidencia de Ibáñez se caracterizó por una gran cantidad de ayudas crediticias o fomentos crediticios para la industria y para la agricultura, y también un amplio programa de obras públicas. Por ejemplo, se mejoró la enseñanza, la salud, el transporte y demás servicios. Es decir, le daba una mejora en el bienestar, en la vida de la población. Por ejemplo, las leyes laborales comenzaron a reconocer los primeros derechos de los trabajadores. Se veían signos visibles de una recuperación económica, y por más que este fue el mayor pilar de Ibáñez, se derrumba con la caída de la bolsa de Wall Street, la crisis de los años 30. Con esto, el comercio exterior de Chile disminuye drásticamente. Chile, ya lo habrán visto, es el país más afectado por la crisis del 30. También disminuyen las inversiones en el país y el trabajo. Y los trabajos que se mantenían con salarios muy bajos. De este modo se comenzaron a dar un montón de descontentos sociales, huelgas a lo largo de todo el país, que terminó con el exilio de Ibáñez, que igualmente en un futuro vuelve al gobierno del país, como lo van a ver más adelante. Si tienen dudas o algo, nos pueden hablar en las redes sociales, al Instagram, y les respondemos. Así que nada, chicos, gracias.